Estamos. Avanti. Chévere. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida en esta tardecita donde nos reunimos a conversar sobre cómo conversar. Bueno, aquí Jesús Alberto nos ha convocado nuevamente. Algunos de nosotros nos conocemos, otros tenemos el privilegio de incorporarlos hoy a esta dinámica que, bueno, nosotros ya nos hemos hecho adictos a esta conversadera. Y bueno, hoy nos trae Jesús Alberto un tema bien interesante, porque la verdad es que conversar nos distingue como humanos. A ver, ¿quién esta mañana no conversó con el despertador, por ejemplo, y dijo, epa, 5 minutos más, 10 minutos más, por favor? Ay, no me quiero levantar todavía. Sí. Sí, y creo Ajá. que arrancamos hasta con conversaciones con nosotros mismos, pues. Oye, ¿qué me voy a poner hoy? Esto, la verdad es que me da flojera planchar. ¿Qué tal si te pones esta otra cosa? O sea, vivimos conversando con nosotros, con otros, y eso nos permite, bueno, eh, conformar equipos, llegar a objetivos planteados, establecer condiciones, estándares, etcétera, mucho más en el ámbito empresarial. Entonces, creo que esta conversación que vamos a tener hoy con relación a las conversaciones y su impacto en nosotros, en materia de liderazgo, va a ser súper interesante. Fíjense, como esto es online, vamos a tener que atender algunas normas de este trabajo online. Pues primero, vamos a apagar los micrófonos durante el tiempo que dure la conferencia de Jesús Alberto y vamos a activar, quitamos el tilde rojo que tiene el audio cuando vayamos a incorporarnos a alguna conversación, cuando vayamos a hacer alguna observación que nos parece importante. De resto, vamos a estar trabajando con el chat y yo voy a estar muy, muy pendiente del chat y de sus comentarios y allí vamos a reflejar nuestras ideas y nuestros sentimientos a medida que Jesús Alberto vaya trabajando en eso. ¿Ok? Entonces, concluyendo, cerremos micrófonos y los abrimos cuando vayamos a hablar. Y vamos a usar el chat para comentar nuestras ideas, nuestras observaciones y yo voy a estar bien pendiente de eso. ¿Ok? Bueno, esto es un poco el cronograma que nos ha planteado Jesús Alberto. Vamos a tener el día de hoy, 18 y el día 25, dos conferencias bien importantes que tienen que ver con el tema de las conversaciones, el líder y la gerencia. Van a ser hoy y el 25 creo que es el próximo miércoles, ¿no? Estamos ahí en estas dos charlas. Después, perdón, que tengo una gripecita allí. Después vamos a tener 5 sesiones que son realmente de carácter práctico. Vamos a estar haciendo muchos ejercicios y son el resto. Bueno, perdón. Vamos a estar entonces el resto del mes de marzo, todos los miércoles hasta el 1 de abril. En esas sesiones que ya sí van a ser ejercicios de carácter práctico. Bueno, como lo ha dicho Jesús Alberto en la promoción que ha hecho, estas primeras 2 sesiones son gratuitas y el resto de las 5 sesiones, que son ejercicios, sí tienen un costo de $15.
Hub, ajá. Ok, estos son los dos títulos de las dos conferencias que vamos a tener. Aproximadamente 90 minutos nos vamos a tomar el día de hoy y el día 25, el próximo miércoles. Bueno, y la de hoy es esta. ¿Por qué es tan importante aprender a conversar? Y para eso vamos a arrancar con un ejercicio y con eso a mí se me calma la tos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer ejercicio? Nos vamos a teletransportar a unas salas que se configuran a través de Zoom y allí vamos a hacer un trabajo en equipo. El objetivo es crear una lista común de al menos 3 razones para aprender a mejorar nuestras conversaciones. ¿Ok? Cuando sean transportadas allá, vamos a nombrar un coordinador. Ese coordinador, ¿qué va a hacer? Bueno, va a propiciar la conversación entre los miembros del equipo y va a servir como vocero, como moderador, cuando regresemos a la sala. Porque cuando regresemos a la sala, ese vocero va a tener 2 minutos. Si quieres pasar la lámina, Jesús Alberto, va a tener 2 minutos para exponer en plenaria los resultados de esa conversa que tuvieron en las salas. ¿Está todo claro por ahí? Si quieren, contéstenme por el chat. No hay nada en el chat. Sí, hay una manito. Está Sí. claro, dice Silvia. Eh, ok, entonces estamos listos, estamos disponibles, estamos listos para conversar. Dice, sí, todo bien. Dice Hortensia, correcto. ¿Cuánto tiempo en sala, Jesús Alberto? ¿Cuánto tiempo nos podemos poner en sala? En la sala vamos a estar poco. Hacemos la lista y nos venimos para acá. 7 minutos, como Ok, máximo 10 minutos. Eh, 10 minutos, ¿les parece? eh, Así que nos vamos con esa pregunta. Bueno, yo voy a ir teletransportándolos por aquí, a las salas. ¿Cuántos somos ahorita? Creo que somos 12 o algo así. 11, 9. 9. Entonces 9. 9, 3 por 3, 9. Tres grupos de tres. Ok. Ok, Vamos a cada uno comenzar. de ustedes va a recibir un aviso y tienen que aprobar para poder ser trasladados a las salas, ¿ok? Eso va a irse dando progresivamente. Ok, ok, ya quedan pocos. Ángel, dale ok para que puedas incorporarte a la sala. Silvia, Ah, listo, ahora sí. ok. Pero no, ¿estás en la sala con el grupo? Ok, ahora sí. Acaba de ir ahorita. ¿Qué hora es? Está comenzando.
a Son las 6:50. sí, sí, para mí 5:50. 6:50 aquí. Sí. Tenemos ahí tres argentinos y dos que estamos en Argentina, pero que somos venezolanos. Estamos a las 6:50. Usted está a las 5:50. Y Ángel, imagínate, Ángel debe estar a las 4:50. Por cierto Ah, que una hora nada más. ahora, si está en Los Ángeles, a veces que está alineado con Venezuela en verano. Ah, eso Ahora es. fíjate que aquí falta María Colina y Michelle. Sí. Bueno, y me dijiste que Chico Mónico también. Ah, bueno, Mónico. No, yo pensé que no va a venir Mónico, porque él se mete en todas esas reuniones y no, Reuniones. eso es mentira. Sí, A estaba Michelle preocupada sí. porque Belkis había dejado la computadora también, pero aparentemente él ya la cerró. Ok. Mira, Michelle dice que está en una clínica porque la hermana se fracturó el brazo. Ay, Dios mío. Nosotros conocimos la hermana, ¿te acuerdas? Sí, Giselle creo que se llama. Giselle. Hola Michelle, bueno, nos vemos el otro miércoles. Un saludo a tu hermana, ¿cuál de ellas? Ay, sí, ¿te acuerdas que era la que tenía la casa de ancianos? Ajá, sí, ella tiene un Ay, lugar. ando mal con esta gripe, chico. Sí, se te nota. Ese tipo de Bueno, tos a mí me da. Fíjate que yo estoy en broma también. Yo hablo 5 minutos seguidos y no me da para más. Bueno, eso no es nuevo, yo te he dicho varias veces. sí. Es un Oye, mal de los respetos. y allá no será el aire acondicionado y todas esas cosas, porque cuando yo voy para México, a mí es el aire acondicionado que ellos usan, que me No, reseca la garganta. no, chica, de verdad que no sé. De verdad que de noche sí me pasa que me despierto con la garganta seca. Mira, ve a ver si puedes entrar a las salas, añadir sala, transmitir, planificar. ¿Quieres que les pregunte si quieren más tiempo? No, no le demos tanto tiempo. Chequea simplemente cómo van y eso. Déjame preguntarles. ¿Cómo van? Hay 3x3, ¿verdad? Hay 3x3. ¿Y Belkis está? ¿Belkis se metió? No, mira, fíjate, quedó un grupo de tres, un grupo de cuatro y un grupo de dos. Ok. Metieron cuatro en una sola. Sí, porque a ti te metieron en una sala, pero como tú no te metiste, no aceptaste. Ah, Ok, transmitir, ¿cómo van? tú eres experta en eso. Me va a dar un tutorial. Ay, compañero, estas cosas he tenido que aprenderlas con Yo la estoy vida. sumamente cansado. Me paré muy temprano ¿Cuándo y no? Sí. hoy estoy aquí trabajando de Ah, servicio de servicio de doméstico. bueno, nada, eso nosotros no. A mí me hace feliz cuando yo estoy allá en México, te lo juro, ayudarlos con cosas, dígame, cuando Nada. me sacan cosas como, cógeme este ruedo, este pantalón, Igualito me ayúdame, pasa. cosas que difícilmente con quién las hacen. Entonces, nada, Ah, llega papá y mamá y aprovechan. papá, necesito llevar el auto, pero necesito que vayamos en otro auto los dos. Sí. A cada rato hay algo nuevo. Y hoy fue que, bueno, quiere comer crema de auyama con... Ay, qué ricura. Muchachos, no está. Mira, ya está volviendo Sí, a sí, a la sala. la Jesús, sala.
Sí, la señora Belkis que estaba conmigo no se ve la cámara ni se oye. Le dije que tuviera que salir para ver si De vuelve a salir. ingresar. Ok, ok. Bueno, Vamos a esperar. empiezas tú, no importa, cuando comencemos, tú das tu menú de cuáles son las Ajá. razones y los motivos para aprender a mejorar nuestras conversaciones, qué nos anima, qué, qué razonamiento hacemos y qué nos motiva, ¿no? Ujú. Para comenzar contigo. Luego pasamos al equipo 2. Creo que hay un equipo donde están la Le- Hortensia, ya, Ángel, le- ya les voy a poner aquí un minuto para y, regresar a sala. y ya llegó el tiempo justamente. Ujú. Tienen 6 minutos ahorita. Y Una con un razón y minuto. motivo para conversar No, y, para mejorar. ¿Qué te anima a mejorar tus conversaciones? ¿Cuáles serían los beneficios, en todo caso, ah, ok, de beneficios mejorar la conversación? Es que de la mejorar la conversación, conversación. Porque es Ah, que se la, corta. la conversación es algo que está presente, como decía Selene hace ratito, en todas partes. Sí, Lo claro. único que nos hace salirnos un poco de la conversación es meditar, cuando aprendemos a meditar. Ah, sí, por supuesto. Es una Y sin forma de escapar. embargo, a veces estás ahí No, meditando sí. y empiezas, siente los pies. Ahora siente la pantorrilla. Cuando empiezas a relajarte, estás hablando, estás dando órdenes, instrucciones allí. Y hay una inducción, a partir de la palabra inducen el estado de relajación, el trance, pero llega un momento en que se logra, con una meditación Sí, prolongada, ahí ya vender todo el diálogo. llega un momento en que lo que hay es paz, Gracias a Dios. Porque ese es un diálogo que uno tiene todo el tiempo, con tu fero ahí. un cotufero. Bueno, voy a cerrar Este, las salas, ¿te parece? 5 y cincuenta y sí, ocho. regresamos. Venimos, empezamos con Martín y después, bueno, en el orden que corresponden 2 minutos. 2 minutos para resumir lo que tenemos ahí anotado. Hay que estar pendiente de Belkis, que Belkis a lo mejor va a volver a entrar y hay que estar pendiente de darle Y acceso. aquí sí, hay que estar pendiente, pero yo creo que como hoy es miércoles de ceniza, ella va a ir a la misa. Ya me había dicho. Ella estaba haciendo un doctorado hace poco y hablamos, porque quiere escribir un libro y va a contratar mi servicio de coaching editorial. Ujú. Entonces ya nos conocemos, pero me dijo que iba a ir a misa. Estamos Mira, voy a tomar agua. Ahí está Sandra. ya estamos Eso, volviendo. bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ya nos cortaron. Bueno, nada, Angelito. Queda más. Es, Ya habían empezado esos a son los profundizar. látigos, esos No, son está los bien, está látigos. bien, está bien. Y usted tiene uno potente siempre. Sí, Yo, Ya le para que vos conocemos. veáis, para que vos veáis, Angelito. Bueno, chévere, ya estamos todos, creo. Estamos empezando a entrenarnos a practicar la escucha. La escucha, el buen hablar, el interactuar. Y ahí está la señora Hortensia. Estaba también en la primera práctica. Sí, Ok, habíamos ya dicho, nosotros, ajá, ustedes identificaron su coordinador, ¿verdad? Internamente, la persona que va a dar el reporte. A mí me salió un cartelito, así que yo anoté todo. Ok, Ok. chévere. Entiendo que vamos a darle
el primer reporte a eh, la Corporación Internacional de... Y a A Martín. Martín. Ya voy a A colocar el nombre. Ya Martín. voy a cambiar el nombre. Lo Pero que No, parece pasa es que que está Martín en Martín, se el... salió. tranquilo, Martín. Bueno, pero Sí, sí. disponga usted de las cámaras. Tiene 2 minutos Bueno, para darnos un reporte chévere. Sabemos que el trabajo estuvo ahí medio afectado Fíjate, porque Belkis no podía comunicarse, seguía teniendo problemas y Martín logró recoger la idea principal. Vamos a escucharla. sí. Dentro de lo que logré pues captar para los beneficios de mejorar las conversaciones o qué debemos hacer. Hay algo muy importante que primero, para este servidor, a su juicio o a mi juicio, es resolución de conflicto. La resolución de conflicto es tan importante o es como un beneficio que nos permite también a nosotros tener un orden muy claro a la hora de estar. Yo diría que en esta comunidad que vivimos de la tierra. Es muy lindo cuando tenemos casos de las cuales somos copartícipes y nos dicen, mira, ¿qué podemos hacer con respecto a? Allí es donde uno comienza a ver los pros y los contras. Cuando me tocó realizar un diplomado en resolución de conflicto, uno ve muchos, digamos, ejemplos. Otro sería el desarrollo personal, porque expresar ideas siempre ha de ser un factor clave e importante, sobre todo en esta comunicación. Igual que la salud emocional y física. Conversar también sobre sentimientos, emociones, reduce el estrés, también esta ansiedad. Se promueve también parte de lo que llamaríamos la resiliencia. Son factores que yo diría que de los cuales pueden haber más todavía, pero para mí estos son los más resaltantes, como dije, a mi juicio. Gracias. Adelante. Excelente, Martín. Muy bueno tu aporte. Resolución de conflictos, desarrollo personal, salud, resiliencia, son motivos, razones que nos, mm, nos mueven a mejorar la manera en la cual estamos conversando. Vamos a ver cuál es el próximo equipo. Tenemos solo 3 equipos. ¿Cuál sería el segundo? Abra su micrófono por allí, el coordinador. Yo tenía sala 1, no sé. Bien, bien. Dale, Sandra. Genial, ¿se Vamos a escucha ver. bien? Excelente. Bueno, hubo puntos donde por ahí coincidimos, como por ejemplo en el poder del lenguaje y que el lenguaje está presente en todo momento o en toda relación. Ujú. Eh, Luego las chicas plantearon esto de conversar para enriquecer relaciones, tanto familiares, de las organizaciones, laborales, y alguien dijo conmigo misma. Excelente. Eh, Luego apareció el tema de poder tener una manera efectiva de conversar y una de las chicas, que fue Silvia, dice poder estar en blanco. Y cuando ella dice poder estar en blanco, habla de no tener prejuicio, como que estar receptiva totalmente hacia el otro. A mí me disparó un montón de preguntas, pero bueno, no se podía por el tiempo. Y también una de las preocupaciones es conocer las limitaciones para poder tener una conversación efectiva. Yo voy a agregar un poco lo mío, poder dominar o evitar reacciones en la conversación, poder autorregularse, ¿no? El manejo del silencio en la conversación, como para que
no sé, no incomodar o, bueno, el manejo del silencio. Y también poder estar atenta, que eso es un entrenamiento, al lenguaje corporal del interlocutor, ¿no? Saber si, porque a lo mejor verbalmente me dice, está todo bien, pero físicamente muestra una rigidez, muestra una violencia o se siente violentado con algo que yo digo, ¿no? Y por educación, porque me ha pasado recibir eso. Bueno, ese es el resumen de las cuatro que estuvimos. Chévere, chévere. Importante aquí, bueno, que además de caracterizar un poco las conversaciones y para qué nos sirven, cuando hablamos de que la conversación es como un elemento omnipresente en nuestra vida, inclusive con nosotros mismos, cuando nos hablamos a nosotros mismos. También me llama la atención que incluyeron otros aspectos que también están en la conversación, que quizás Ay, son sí, aspectos me intangibles olvidé, como la corporalidad, me olvidé el de no, algo. sí, Hortensia dijo algo súper importante, ¿no? Eh, Poder tener competencias o habilidades. O sea, lo dije de otra manera, pero ella fue muy específica. Habilidades para ser más efectiva, si es posible, en una ujú, conversación, ¿no? Por un lado, excelente. habilidades y por el otro lado, limitaciones. Es como autoconocerse conversando. Sí, Lo sí. traduzco así, más o menos. O sí, o autoevaluarse. Y también entender el impacto de esos intangibles como el no juicio y el lenguaje corporal dentro de un proceso de conversación. Es así, ¿no? Exacto. Ok, escuchemos entonces al tercer equipo. Bien, creo que me corresponde a mí. Sí, Adelante. Sí, eh, yo planteé, después de escuchar a mis compañeros de equipo, planteé una inquietud en relación a las angustias que uno siente cuando maneja equipos de alto rendimiento. Yo refería que yo trabajo en tribunales y por supuesto trabajo bajo mucha presión porque soy juez. Y venía observando varios problemas que quería resolver. Uno de ellos es, oye, que cuando un abogado va a buscar un expediente, a los 5 minutos debe tener su expediente en la mano. No puede pasar las 24 horas del día en el tribunal esperando que le presten el expediente. La segunda alternativa era que todas las diligencias y todos los pedimentos que se hacían a los expedientes, yo debía tenerlos de inmediato en mi escritorio. Y planteándome eso, yo le contaba a mis compañeros que yo me vi en la necesidad de hacer un curso de coach de alta gerencia para mejorar pues esa parte que sé que me estaba afectando en mi trabajo. Ahora bien, uno de los compañeros habló de lo primero que hay que establecer es la agenda. ¿Cuál es la agenda? Y es cierto, ¿cuál es la agenda? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la agenda? Manejar el silencio. Vamos a oírlos. Vamos a oírnos unos a otros. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Y qué opino yo? Y estar atento al lenguaje corporal de cada uno de los funcionarios para ver cómo se sienten, como para tener un termómetro de cómo está la temperatura en ese equipo de trabajo. Rescato también la autoevaluación de todos y cada uno de nosotros antes de empezar un proceso de conversación. Preguntarnos, bueno, ¿en qué pienso que estoy fallando o en qué pienso que debo plantear o debo mejorar? Creo que ese es mi resumen. Estás muteada, Selene, no te están escuchando. ¿No me ay, escucharon? perdón, pero no, yo. Tranquila, te escuchamos todo. El problema fui yo, que dejé el micrófono Mira, cerrado a por Leticia la mi, escuchamos y por Miriam mi voz. estaba pidiendo la palabra.
Sí, Miriam, no sé si quieres intervenir. Sí, sí, claro. Para darle las gracias a Betilde por ser nuestra vocera. Allí estuve con mi querido Ángel. Fuimos Betilde, em, Ángel y yo. Betilde amablemente aceptó ser nuestra vocera para quizás agregar un poco, ¿verdad? Otras cositas que estuvieron allí presentes, bien interesantes, como parafrasear quizás la importancia de lograr la conexión, pero en primer lugar con nosotros mismos, eh, tener esa conexión, o sea, conversación es conexión, hay que partir de la conexión, trabajamos eso, ¿no? Con nosotros Excelente. mismos antes de conectar con el otro, lo decía muy lindo Ángel, por cierto. Luego es que fue algo que trajo, por cierto, Betilde, lo de crear empatía, eh, y muy lindo también ahí como que revisamos que la empatía no era nada más ponerse en los zapatos, eso porque podía estar descalzo ese otro, pero era más, y fue muy interesante, lo de la presencia, ¿verdad? Entonces, Ujú. como a través de la conversación, lo más importante es la presencia, y nos recordaba Ángel la importancia de no tener juicios, porque en la medida en que hacemos juicios, perdemos la presencia, en conexión con ese Y otro. perdemos la conexión. Exacto. Entonces, bueno, pero muchísimas gracias, Betilde, por ser nuestra vocera y qué chévere. Bueno, excelente aporte el de este último equipo. Y fíjense que también, además de los motivos, que Betil de una vez arrancó con un motivo vital que tiene que ver con su trabajo, también nos fuimos un poco al fenómeno per se, a la manera en que conversamos y a lo que nos dice eh, el- que debe estar presente dentro de ese acto de comunicación. Excelente. Bueno, creo que no nos queda ningún otro equipo por ahí. No sé si hay algún otro coleado, pero en mi cabeza teníamos tres equipos. No hay más nadie, ¿verdad? Bueno, creo que podemos avanzar. Ok, bueno, gracias. Gracias a los voceros, a Martín, a Betilde, a Sandra, también la intervención de Miriam, que amplió el- los Ah, conceptos que iba a perdón, decir. aquí Jesús Alberto, parece que Sandra tenía la mano levantada. Me está avisando Ok, Miriam por aquí. está bien, adelante, Sandra. Sí, pero Estamos aquí para conversar. Estoy yendo. Claro, no, yo escuchándola a la compañera decía, ella hablaba de su trabajo y estaba bien, pero ¿qué pasa con la espontaneidad, ¿no? En la conversación. Porque me parecía como, no sé, algo muy como estructurado, muy como me fijo en esto, me fijo en el otro, el silencio. ¿Qué pasa con la espontaneidad cuando conversan? ¿No? Y yo entiendo el tema de los juicios. Ahora, juzgar es humano porque también es una forma de autocuidado y de cuidado hacia el otro el juzgar. Una cosa es poder controlar mis juicios. No sé si es posible no tener juicio. Ah, yo no puedo. Yo lo he trabajado, pero no puedo. A mí me parece que es poder, porque además cuando uno conversa o cuando yo converso, quizás me estoy conociendo, ¿no? Porque aquí nomás estoy pensando esto que no se me había ocurrido antes, de qué pasa con la espontaneidad en la conversación. Porque si no es como que, no sé, parece la estructura de un manipulador, ¿no? Porque quiero ser efectivo, quiero ser, su- por supuesto que depende del ámbito, pero bueno, eso quería compartir nomás porque, por lo que había surgido de los otros equipos. Alguien dijo, Miriam dice, quizás tener conciencia de mis juicios, tener presente los juicios propios como una contribución a la conversación. Claro, porque el juicio va a depender de mi pasado, de mi experiencia, de mi capital, no sé, de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo no sé si está mal eso, porque yo he aprendido a conocer a las personas y a veces mis juicios me avisan.
ojo ahí, o dale para adelante. Eh, eso. Sandra, tu posición es muy clara y yo creo que uno realmente vive haciendo juicio, uno de que se levanta. Ahora hay juicios que son fundados con afirmaciones que tú puedes hacerlas real por una medición, por algo que sea fáctica, pero hay otros juicios de valor que a veces nosotros mismos caemos en una percepción de ello, pues. Pero más que uno sepa manejar los juicios, no tienes el control de cómo lo manejan los otros. Entonces, una manera efectiva de conversar es escuchar, porque al tú escuchar, tú estás conversando de una manera silente, y esa conversación que sale del otro te permite asegurar y validar lo que está hablando para que esa conversación sea efectiva y sea empática y que el resultado de esa conversación te genere un valor, y no que pases 1 hora, 2 horas conversando en que hay personas que se van fuera, o sea, por las ramas, porque tienen sus propios juicios de que o no se sienten bien con el tema o no están claros cuál es el objetivo. Entonces, para mí el manejo de los juicios es importante, pues, independientemente de que uno lo maneje bien en el término de que uno no trate de hacer un juicio que no está fundado. Esa es la diferencia entre un juicio, uno fundado y otro no fundado, que es sorprendente, pero yo diría que más son los juicios infundados que genera la gente que los fundados, pues los fundados están claros. Bien sea porque uno dice que una persona es alta, eso es un juicio, pero un juicio fácilmente se determina porque sabemos que una persona de un 80 normalmente es alta, pues. O sea, hay juicios que es fácilmente comprobable, pero hay unos que son de valores que en verdad es difícil, a menos que la persona se abra y se haga presente y coherente con lo que está diciendo. Ese es digamos, mi aporte hacia el manejo de los juicios. Bueno, adelante. ¿Qué? Benilde, Benilde, Matilde. ajá, está pidiendo la palabra. Ujú. Gracias, doctora Selene. Solamente quiero decir algo brevemente, y es un sentimiento. Qué difícil es, qué difícil es el manejo de los juicios fundados, sobre todo para personas como los jueces. La libertad ideológica del juez es muy difícil manejarla y viene a ser así como el talón de Aquiles de el desarrollo de nuestra personalidad dentro de un equipo de alto rendimiento. Esto es algo verdaderamente complejo. Pensar, le pongo un ejemplo, tener una libertad ideológica respecto a un tema, pero tener que callar, disfrazarla y decirla de otra manera. A eso nos ha llevado el sistema. Ujú. Entonces, este esto es solo un pensamiento mío, es una reflexión y quiero dejarla en el aire porque lo he sentido. No existe la libertad ideológica del juez. Y como no existe, no puede existir el manejo de los juicios fundados. Y si no existe el manejo de los juicios fundados, entonces nos convertimos en unas piezas revestidas de criterios que realmente no son los nuestros. Ujú. Eso era todo. Chévere, gracias, Benilde, por tu comentario. No sé si hay alguna otro comentario, alguna otra observación. ¿Podemos avanzar? Sí, Ok, excelente. Jesús Alberto. Allá voy.
Bueno, gracias, como dije antes, a todos. Ya en este punto de la conversación está agarrando calor, ya estamos entrando a espacios interesantísimos porque incluso los equipos trascendieron su misión de responder la pregunta. No solamente respondieron la pregunta que les traigo en esta conferencia. La pregunta que en esta conferencia es ¿por qué deberíamos mejorar nuestras conversaciones? ¿Cuáles son las razones, los motivos, los impulsos para lograrlo? Y he escuchado cosas que van más allá de esta pregunta. He escuchado beneficios que sí están dentro de la pregunta. Cuando decimos beneficios, es importante para aprender a conversar o a mejorar la calidad de nuestras conversaciones, es que nos estamos perdiendo los beneficios de una buena conversación. Y entre los beneficios que escuché, allí escuché la palabra enriquecer. ¿Enriquecer qué? Enriquecer las relaciones. Darle solidez, darle fuerza. Eso es una tremenda ventaja práctica, un beneficio que se deriva de la conversación. Algunas veces no nos damos cuenta. Pero veamos algunos puntos que pueden ayudar a ampliar lo que ustedes han sostenido el día de hoy. Yo creo que básicamente veamos este tema de la gerencia conversacional. Nuestro programa se llama cómo desarrollar un nuevo liderazgo basado en las conversaciones. Y alguna gente pregunta, pero ¿y acaso no siempre se ha basado en las conversaciones? Siempre se ha basado en las conversaciones desde la antigüedad. El liderazgo, la gerencia se basa en conversación. Algo nuevo está pasando y sobre eso vamos a hablar en la próxima sesión. Algo está pasando en el mundo, algo está pasando en la humanidad, que este tema que fue muy importante, que fue muy sonado en siglos pasados, por ejemplo, la cultura griega, de la que somos nosotros herederos, se forma con base a conversaciones, y los filósofos de la época, como Platón y Sócrates, Platón, que habló por Sócrates, hablaba de diálogos, de conversar. Y así, si nos vamos al siglo XVI, encontramos a Michel de Montaigne, quien ofrecía banquetes y conversaciones para fortalecerse. Y él partía de la idea, escúchenme esto, Montaigne fue considerado el creador de los ensayos. ¿Sabe? Hoy en día hablamos de un libro como un ensayo. Yo por ahí publiqué un libro, yo lo llamo ensayo. Hay otros géneros que son las novelas, las obras de ficción. Pero Montaigne, que inició los ensayos, dijo, ¿por qué hablo de ensayo? Estoy escribiendo un ensayo porque yo no estoy seguro de nada de lo que estoy diciendo. Antes de él, cuando lo que predominó por muchos siglos no fue el ensayo, ¿saben qué fue? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál era la literatura? Fundamentalmente, en el campo de la ciencia, se hablaba del tratado. Y un tratado es como la palabra cumbre. Habló el que sabe. Y escribió un tratado sobre las especies, un tratado sobre la evolución humana, un tratado sobre la teología, sobre Dios.
tratados que decían la última palabra. De manera que de hace unos siglos para acá se viene reivindicando la idea de que no nos la sabemos toda, que nadie tiene la verdad totalmente en sus manos. La filosofía del lenguaje, que nació en el siglo XX, hace un postulado interesantísimo y lo recoge Rafael Echeverría en sus obras de ontología del lenguaje. Ese postulado dice que realmente cuando percibimos el mundo, cuando procuramos decir cómo son las cosas, lo que resulta es mi propia mirada, es mi propia manera de ver el mundo. Y que aunque estemos viendo el mismo fenómeno, todos parados aquí, vemos algo que está ocurriendo y procuramos caracterizar lo que está pasando, decir, mira, lo que está pasando es esto. Y resulta que encontramos que personas que tienen la misma experiencia, que viven en el mismo lugar, tienen caracterizaciones distintas. Y eso lo hemos vivido intensamente en el caso venezolano, ha implicado un desgarre, ha implicado divisiones, ha implicado incluso pérdidas de vida importantes y una pérdida de la efectividad nuestra como sociedad, como país. Porque el modo como abordamos esas diferencias, las diferencias que tenemos, no atinan, y no atinan porque hemos vivido en la cultura de que la verdad está allí, que lo que hace falta es levantar la hoja para descubrir detrás de esa hoja seca que había una piedra allí, que allí había una piedrita, y levantarla y la miramos. Durante los siglos en que nació la ciencia, en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, eso impactó el sentido común y todo el mundo se creía científico. Pero eso no es nuevo. Las guerras desde la antigüedad, las guerras religiosas, las persecuciones, los cristianos persiguiendo a los judíos persiguiendo a los cristianos, los musulmanes persiguiendo a los católicos a los musulmanes. ¿Y por qué la persecución? ¿Qué es lo que nos molesta del otro? Nos molesta del otro que el otro nos dice nada más y nada menos. Una cosa tan dolorosa, como que sí, tú estás en este mundo, pero lo que tú dices no es verdad. Eso que dices no es verdad, no existe un solo Dios. Y decirle a uno algo tan impactante puede provocar la ira, nuestra propia ira. Entonces, en ese contexto, con eso resumo, que tanto por el lado de la filosofía del lenguaje, por la evolución también de la psicología y de la neurociencia, vienen aportando para encontrarnos con una nueva conciencia del ser humano. Y allí entonces yo me sitúo. Necesitamos aprender a conversar mejor. Y uno de los pilares más importantes es poder aproximarnos a las personas y preguntarles ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Cuando a uno le preguntan ¿cómo estás? A veces cuando va a responder, traga grueso. Porque depende del tono. Si nos hablan bajito y se nos aproximan y nos miran a los ojos y no andamos muy bien, ¿cómo estás? Entonces, yo quiero abordar en este primer momento tres modalidades que ponemos en práctica cuando buscamos esa interacción con el otro. Y allí, en ese contexto, quiero ¿decíamos algo por allí? ¿Sí? No, tranquilo, era un micrófono abierto, pero ya se No, resolvió. Ángel Ceballos. No sé quién. Aproximarnos al otro para activar eso que estamos llamando conversación. Y ya voy a decirles qué es lo que estamos entendiendo
por conversación. Estas modalidades son, la primera es, ¿cómo estás? Yo soy un sujeto, soy el gerente, el líder, me acerco a uno de mis colaboradores y le pregunto, ¿cómo estás? O le pregunto al cliente, ¿cómo estás? Ustedes todos tienen clientes porque son abogados, médicos, está la doctora Michelle, son psicólogos. Imagínate, un psicólogo le pregunta a su cliente, ¿cómo estás? Y lo que viene de allá para acá, el psicólogo es la letra A y el cliente es la letra B. Entonces, en esa modalidad, para iniciar, yo pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te afecta esto que está pasando? Hay una segunda modalidad. Atiéndeme. Ahora la flecha, como pueden ver, se invirtió. Ahora la flecha dice, A le dice a B, atiéndeme. Quiero decirte algo. Como la canción aquella, ¿ustedes se acuerdan? Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Que para mí, quiero decirte algo que para mí es importante. Quiero que me escuches. ¿Sabes? Estoy pidiendo la escucha. Yo quiero que observen estas dos modalidades. Quiero escucharte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? Imagínense un líder que prepara una reunión importante de socios y quiere someter a consideración una propuesta muy importante. Y se da un paseo socio por socio. Todos van a estar allí en esa junta directiva. De pronto son 14, 17. Y a cada uno le va preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te afecta esto? ¿Cómo ves esto? Y luego se da una vuelta y a los 3 días, atiéndeme. Quiero decirte algo que para mí es muy importante, quiero que me escuches. En esta segunda modalidad podemos introducir una distinción que quiero que ustedes tengan en cuenta. La distinción entre las conversaciones y la conversación. Cuando yo tengo una conversación con alguien, yo estoy gerenciando la conversación que tengo con cierta persona, con mi pareja, por ejemplo. Ustedes gestionan la conversación que tienen con su pareja. Y gestionan la conversación que tienen con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con los clientes. Eso sería gestionar las conversaciones que tengo con uno y con el otro. Pero también quiero llamar la atención sobre gestionar la conversación que traigo con alguien. Y cuando yo he practicado la primera modalidad, yo me he llenado del mundo que tiene el otro. Me he llenado de él, de sus dolores, de su manera particular de ver el mundo, de su forma única, singular, porque la manera de ver el mundo de cada uno está filtrada por su propia experiencia, filtrada por su propia biografía emocional, trae una historia. Y los acontecimientos que rodean a la persona A pueden ser los mismos acontecimientos que rodean a la persona B, pero cada uno lo experimenta y lo interpreta filtrando esa interpretación, esa mirada, esa percepción que tiene sobre lo que está pasando, filtrándola por su experiencia. Por eso es que hay un dicho en Venezuela, no sé si se ha extendido más allá del país, y muy especialmente en los llanos venezolanos, yo soy llanero, que dice, al que lo picó Macagua, bejuco le para el pelo. ¿Qué significa? En las zonas orientales del país
hay una planta que se llama el bejuco. Y cuando usted ve el bejuco guindando en la planta y lo compara con una macagua, son prácticamente iguales. La apariencia física son muy parecidas. Y al que lo picó una culebra, que lo picó una macagua, y va caminando va por un camino y salta inesperadamente de un árbol, un bejuco, aquel individuo salta hacia atrás. Los psicólogos dirán que hay un estímulo y una respuesta. Y más allá de la psicología, podemos decir que la experiencia que hemos tenido en el pasado nos hace interpretar los acontecimientos que vivimos en el presente. Bienvenido, Marcos, Marco Oriza. Ve que estoy introduciendo elementos que traigo de lo que estábamos conversando antes. Y cada quien tiene una experiencia, tiene algo en su cabeza, tiene una historia personal, pero además tiene otros elementos que no son tan emocionales. Tienen niveles de información sobre determinados temas distintos. Y cuando yo tengo más información que otra persona, tengo una ventaja para apreciar lo que está ocurriendo. Y en esta gestión de la conversación, en mi primera modalidad, yo he captado cuál es la experiencia, yo como que soy A, letra A, cuál es la experiencia de B. Lo he absorbido, lo conozco. Imagínense que el gerente A tiene la reunión de socios que ya mencionamos. Los conoce a todos. Aquí voy a decir algo que creo que era Ángel que estaba diciendo. Yo lo voy a traducir. La ventaja de la persona que escucha, como el que estamos poniendo como ejemplo, que es la persona A, en su primera modalidad escucha y en su segunda modalidad pide ser escuchado. La ventaja es que cuando la persona que habla introduce su propuesta, su percepción del mundo, de las cosas, cuando dice quiero decirles algo que para mí es importante, ya está lleno de las personas que lo están escuchando. ¿Me sigue la idea? Ya está lleno de ellos. De manera que posiblemente la propuesta lleve en su seno las inquietudes que ha recogido en su paso por la modalidad 1. Ahora bien, hay una tercera modalidad que dice como otra canción: sentémonos un rato a platicar. Quiero conversar contigo. En este mundo incierto donde las tecnologías han introducido cambios aceleradamente, las tecnologías cambian tan rápido que quienes hacen ofertas como emprendedores, como empresarios, se enfrentan a una audiencia, a una clientela, a un público cada vez más exigente. ¿Por qué son más exigentes? Porque tienen demasiadas opciones a su alrededor. Y opciones cada vez que se están actualizando a la velocidad contada en días, en semanas, contada en meses a veces, pero a veces contada también en horas, en días. Como los hoteles, los cursos, los programas, los software, los artículos de limpieza, están constantemente introduciendo tecnologías nuevas. Y esto es importante porque el mundo nos está cambiando tan rápido que para actualizarnos tenemos que decir al cliente, sentémonos un rato a platicar porque no tengo tiempo de montar el diseño de un estudio de mercado para saber lo que tú quieres o lo que no quieres, sino que dímelo ya en este momento. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué está saliendo bien? ¿Qué no está saliendo bien? Y en ese contexto surgen las empresas ágiles y los gerentes ágiles, los líderes ágiles, y todo está tan ágil que a veces no respondemos
por estar ágil, por estar tan ocupados, que no nos sentamos un ratico a platicar. Y allí viene entonces esta palabra de conversar. Con esto cierro para escucharlos a ustedes. Conversar viene del latín, que es conversatio. Conversación es conversatio, con T al final, conversatio. Y en inglés es conversation. Conversar, el con es un prefijo que significa junto a, mientras que versare de la tradición de girar, dar vueltas. De manera que al final, al unir estos vocablos, terminamos entendiendo que la conversación es heredera de una tradición de la especie humana en la que cuando decía que íbamos a conversar es porque íbamos a estar juntos, vivir juntos, platicar, integrar. Y en ese caso, la gerencia conversacional recoge ese concepto que lo he planteado en este libro que está publicado en Amazon, de la serie Mar de Posibilidades, y dice, la gerencia conversacional implica entregarse a un proceso libre de influencias mutuas. Libre quiere decir que doy permiso para que me convenza, te doy permiso y te pido incluso que me convenzas. Allí decimos, por favor, no estoy entendiendo, trata de convencerme de tu idea, apórtame datos. En este proceso de conversar, le decimos al otro, caramba, qué bueno, excelente que pienses diferente a mí. Ya yo estaba asustado, porque imagínate, si todos los del equipo piensan igual que yo y aplauden cada vez que digo algo y todo está muy bien, corremos el riesgo de que cuando yo me equivoque, cosa que es muy común, vamos todos en eso que los psicólogos llaman el sesgo grupal. A ver, permítame este paréntesis, el sesgo grupal, porque es absolutamente pertinente introducirlo en este momento. El sesgo grupal es esa circunstancia en la que un equipo tiene un líder. Hay dos que funcionan, o sea, este sesgo grupal es esa circunstancia en la que un equipo ha moldeado de tal manera a sus equipos, a sus militantes, a sus activistas, a sus seguidores, o a los miembros del equipo de una junta directiva, o un equipo gerencial. Su impacto ha sido tal, pero un equipo que habría que caracterizarlo y no cargarle la mano solamente al gerente. Un equipo sumiso, poco asertivo, que es temeroso de expresar con firmeza sus opiniones, sus puntos de vista, que se calla. Alguien lo decía, creo que era, a ver, me pareció interesante cuando lo escuché. A ver si lo capto por acá. Betilde lo decía. Betilde decías algo de reprimir las ideologías, de reprimir la libertad de ideología y de juicio. Bien, déjame interpretar la circunstancia que tú intentas comunicar y que yo parcialmente la tomo, la agarro por un lado. En términos de lo que estaba planteando, la caracterización de los integrantes de un equipo cuando no predomina un ambiente de libertad, de flujo libre, de influencias mutuas, sino que el líder suele sancionar a quien no piense como él. Y en esos contextos, que no solamente ocurren en la política, no solamente ocurren en la escala de un país, sino que pueden ocurrir en una escala más pequeña, incluso en una familia,
genera un sesgo grupal cuando todos tienen el sesgo de mirar de un determinado modo el mundo, la vida, que es el modo como el líder los ha moldeado, y eso es lo que produce el sesgo. El sesgo quiere decir que las personas miramos sesgadamente, con sesgos que la psicología ha documentado. Por ejemplo, cuando miramos sesgadamente porque tenemos fresco una información y esa información nos hace pensar que las cosas son así, como por ejemplo, el ejemplo clásico que conocemos del libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar lento, o mente rápida, mente lenta, Premio Nobel de Economía 2002, el sesgo de la disponibilidad. Él dice, cuando estamos impactados, por ejemplo, con un accidente aéreo que fue un desastre total, los próximos días, si nos preguntan, a ver, Marcos Ariza, un ejemplo, disculpa Marco, mira, ¿qué es más peligroso? ¿Viajar en auto o viajar en avión? Si Marcos Ariza fue la persona impactada por la descripción que aquel canal de televisión hizo, mostrando las imágenes, las estadísticas de lo que allí pasó, él tendrá a la disposición, tendrá disponible en su memoria corta aquella información y él dirá, mira, para mí, aunque no tenga conciencia de que está bajo el influjo de aquel evento, de aquella noticia, él dirá, incluso con tono de doctor, podrá decir, no, indudablemente que lo más peligroso es un vuelo, un avión, más peligroso que un viaje en auto. Bueno, eso es un sesgo, y es un sesgo que se llama sesgo de la disponibilidad. Pero junto a ese está el sesgo grupal. Cuando Marcos Ariza, que tiene esa impresión, la comunica a todos, y todos dicen, sí, claro, como dice el líder, como dice Marco, es así como él dice. Entonces todos van como en un camión que va conducido por una persona que, bueno, sea malo, no sabemos cómo es. Lo cierto es que se equivoca como cualquiera, y todos se equivocan. Ventaja de la conversación. Cuando la conversación es buena, es una conversación plural de personas que ejercen libremente su influencia unos con otros. Y esa es la gerencia conversacional. Ese es el liderazgo conversacional. Es un liderazgo dialógico que podemos rescatar de nuestra cultura griega. Como Sócrates hacía, que invitaba a conversar, que escuchaba y validaba, legitimaba a personas que para aquellos años, 350, 400 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, no tenían derecho a opinar. Pues esos que no tenían derecho a opinar, los esclavos, las mujeres, Sócrates los abordaba y les decía, yo te quiero escuchar. Tú sabes más de lo que tú crees. Y él le iba completando la frase y le iba haciendo una pregunta. Entonces la pregunta de la mayéutica, la pregunta que le permite al otro apoyarse en ella para pensar, genera una dinámica tal que aquel que creía que no sabía nada termina dándose cuenta que sabe más de lo que antes de que Sócrates le hablara creía saber. Entonces eso es la gerencia conversacional y ese es el tremendo poder que tienen las conversaciones. Las conversaciones, gerenciar bajo la modalidad de gerencia conversacional implica entregarse a un proceso libre de influencia, sin miedo. Creo que el liderazgo que tiene miedo de ser superado, tiene miedo de escuchar algo tan poderoso que no pueda procesar. Esa es cuando emerge en estos tiempos de filosofía del lenguaje, en que estamos dándonos cuenta los seres humanos que el lenguaje hace mucho más
que nombrar, designar, esto se llama piedra, aquello se llama pared, a esto lo vamos a llamar computadora, o expresar, me siento mal, me siento triste, o comunicarle algo al otro, o explicarle una clase. Yo le voy a explicar a usted, que usted no sabe, usted es mi alumno, yo le voy a explicar una clase. No, eso está en proceso de transformación, y ese modelo conversacional, ese modelo comunicacional, el modelo clásico, donde hay un emisor, un receptor, y si no hay ruido en el medio y el mensaje se emite y es oído tal como fue emitido, no hay problema. Eso se rompió y emerge una nueva manera de entender el lenguaje, que pasa por darnos cuenta que somos interpretativos, somos seres interpretativos, y que aunque escuchemos exactamente lo que tú me dices, tú me estás diciendo, Jesús Alberto, en Argentina son las 7:51. Y yo te digo, ajá, sí, son las 7:51. Pero también puedo interpretar, estás extendiéndote demasiado. De manera que no se trata de ruido, se trata de que somos seres interpretativos y en vez de una gerencia que gira instrucciones, que da órdenes, una gerencia que dice, el que sabe aquí soy yo soy el que manda, abre la posibilidad de que la conversación gobierne el modo de lidiar, el modo de conversar. Y ese es para mí, y aquí lo voy a parar, una de las consecuencias de los avances de la neurociencia, de la psicología cognitiva, cuando dice, por ejemplo, la doctora Carol Dweck, ella sostiene que la mentalidad flexible, como también lo sostiene el doctor Walter Rizzo, la mentalidad flexible, la mentalidad de las personas que saben que su mente se puede expandir, es correlativa con lo que la neurociencia está diciendo. La neuroplasticidad, en la medida en que envejecemos, nuestro cerebro no se pone rígido, al contrario, está propenso a crear nuevas redes neuronales, nuevas pistas, nuevos caminos de aprendizaje, y la gerencia conversacional se apodera, se absorbe lo que estas ciencias y la filosofía del lenguaje y la ontología del lenguaje están planteando. Ese es mi planteamiento, esa es la gran ventaja de la conversación. Lo dejo para que sean ustedes quienes expresen ahora sus opiniones. Quiero saber cómo están recibiendo lo que les estoy entregando, cómo les está llegando, de qué manera están haciéndose cargo de las inquietudes que esto les está produciendo. Tienen la palabra. Bien, ¿puedo hablar? Ahí está la directora de debate. Directora, ¿puedo conversar algo? Selena, el micrófono. Bien, lo voy a hacer rapidito. Usted hablaba de el sesgo grupal, cuando se producen como que estas opiniones generales que hacen coincidir a determinado grupo. Y hay algo que tiene que ver con el líder y es como el líder las ha moldeado. Yo pienso que dentro de la conversación con el grupo, con el equipo de trabajo, he aprendido algo ahorita muy importante suyo, y es aprender a oír. Generalmente por las presiones que tenemos de tiempo en el trabajo, los que somos gerentes o líderes de equipo, queremos todo rápido y no le damos importancia a aprender a oír a todos y a cada uno, aunque sea unos minutos, ver sus pareceres sobre
sobre lo que está arriba de la mesa y sobre la agenda. Eso me parece que es fundamental y creo que lo estoy aprendiendo hoy. Aprender a oír antes de sobreponer la importancia de corregir los problemas propios del equipo. Es muy importante oírlos a todos y a cada uno de ellos. Aló, aló, aló. Jesús Alberto, no te escuchamos. Sí, Jesús Alberto. Porque no tenía el micrófono prendido o tenía el audífono hace conflicto con el micrófono. No, te estaba diciendo, Betilde, que gracias por la observación que has hecho. Te llegó un concepto que es muy importante para todos los que andamos en el mundo del coaching, que es el concepto de la escucha. Hablamos de escucha y distinguimos la escucha de el oír. El oír lo reservamos, esa palabra, para un fenómeno biológico que consiste en registrar las alteraciones que ocurren en el ambiente. Si se produce un sonido de una puerta, lo registramos y quiere decir que la persona oye. Y cuando hablamos de escucha, vamos un poco más allá. Y creo que esa es la parte que llegó cuando digo que nos aproximamos en la primera modalidad y le decimos, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Correcto. Eso no elimina la posibilidad de mantener vigente la palabra corregir. No estamos eliminando la palabra corregir, que tú mencionabas. Y un líder, pues, se permite corregir, pero hay un estilo muy particular para corregir que en el coaching se llama la interacción, donde preguntamos ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó aquí? Cuéntame, ¿qué pasó? Y en el modelo gerencial, yo lo planteo al capítulo 2, lo que voy a decir a lo mejor va a darle una sorpresa a alguien de acá. Mi modelo gerencial del capítulo 2 se ciñe a un modelo de estrés responsable que maneja la doctora Miriam Castillo, que está con nosotros acá, y yo tomé el modelo de estrés responsable, lo interpreté y lo convertí en 7 prácticas gerenciales que deben tener la virtud de manejar el trabajo, gestionar el trabajo, asegurar que el trabajo sea un ámbito de bienestar. El trabajo no tiene por qué ser una actividad para sufrir, no la hizo Dios como un castigo, sino que el líder gerencial que maneja su estrés y enseña a manejar su estrés a su equipo, está en capacidad también de corregir de esa manera que decíamos, de evaluar el trabajo, de evaluar, siéntate, vamos a conversar, siéntate, vamos a conversar. No es quiero decirte algo, escúchame que quiero decirte algo, no, vamos a sentarnos a conversar, porque a lo mejor lo que yo traigo para decirte, para observarte, va a cambiar a lo largo del camino. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, siéntate aquí. Ayer pusiste una torta porque te dije que vinieras y no llegaste. Y a lo mejor el otro le dice, acuérdese que yo le dije que ayer yo tenía un compromiso de tal tipo. ¿Qué vas a decir ahora? Entonces, evaluar sentados, conversando, pasa por escuchar. ¿Qué pasó primero? Vamos a construir juntos una versión de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Habíamos quedado que llegabas a las 7. ¿Qué pasó? Ah, no, caramba, discúlpame que no me acordaba. Para la próxima vez sería importante que me lo recuerdes nuevamente. Mira que ya yo tengo, qué sé, la edad mía, pues no sé, 51, 52, por ahí. Ya yo estoy viejo, a mí se me olvidan las cosas. En fin, la gerencia conversacional, recogiendo el concepto de conversación como una interacción donde vamos construyendo, ¿eh? ¿Sigue? Vamos generando cosas, vamos co-creando. Conversar viene de compartir,
estar con alguien, no significa que a veces no vamos a decir, siéntense ahí que les voy a decir algo. Eso no significa eso. Pero el espacio por excelencia, no el único, para gestionar un equipo en la conversación. Y es preferible que el líder, que el gerente, tenga conversaciones con grupos pequeños antes de tener una conversación con un grupo grande. Porque es importante que maneje, que le tome el pulso a la situación. Bueno, ¿quién Jesús más? A ver, Alberto, Miriam tiene la mano levantada. Después me adelante, pones a Miriam. mí, Elena, Ok, me Bueno, pones a en mí después. primer dale, lugar, Ángel. gracias por trascender Estrés Responsable. Ya exploré tu libro y sí, muy bien colocado allí y creo que hace mucha falta meterlo allí. Bueno, te veo pez en el agua disfrutando este tema que yo sé que es tu pasión y muchísimas cosas que me imagino que quisieras como abordar acá, pero que el tiempo Ah, se hace cortito, ¿no? Pero bueno, ah, así yo es. rescataría de todas estas cosas tan interesantes que nos dijiste, esas tres modalidades me encantaron. Yo rescato las tres artes, que es como lo integro, que es el arte de escuchar y escucharme, el arte de hablar y hablarme, y el arte de observar y observarme. O sea, yo capté un poco como que de estas cosas que tú nos regalaste hoy, ¿no? Y en definitiva, ese conversar, traigo aquí una compañera también muy querida, ya que trajiste el estrés responsable, que es nuestra querida Bexy Martínez. Yo conocí a Bexy y así trascendimos la amistad. Ella usaba cuando la conocí una expresión muy linda que nos tocó trabajar juntas en una X trabajo X, y entonces ella dijo, es que tú y yo danzamos muy bien. Entonces yo creo que eso realmente es el conversar, ¿no? El conversar es danzar, es respetar tu ritmo con el mío, acoplarnos al ritmo. Entonces, bueno, quería como que aprovechar este espacio, como dijiste, de manifestar nuestras inquietudes para esas tres cositas compartirlas acá. Ok, gracias, Miriam. Án- Adelante, Cele. Ángel, Ok, yo estoy recordando que hay una definición de liderazgo que muchas organizaciones o líderes lo toman por el lado no solamente del poder, sino de la posición que tiene en un momento dado. Y mi definición de liderazgo o de líder es que el líder debe construir las condiciones para que todos se alineen a un objetivo determinado que es por un beneficio de la empresa, un beneficio, y al haber un beneficio de la empresa y un beneficio también común para todos los trabajadores. Así que debe ser. Entonces, viendo esa analogía, yo diría que para conversar, uno como líder tiene que crear las condiciones para que esa conversación se lleve a cabo bien. Yo sé que algunos de ustedes han leído el libro de comunicaciones, eh, en- ¿cómo se llama? De Rosenberg, comunicaciones no violentas, que Sí, tiene Ujú. un modelo interesantísimo, Presente. precisamente para asegurar que al final se lleguen a los acuerdos, pero no acuerdos de posición, sino acuerdos elegidos por cada quien para beneficio de todos. Ahí no, hay que quitarse ahí el título, quizás de la posición, porque a la hora de la chiquita es como una obra de teatro. Puede ser la protagonista, pero puede ser también el que tiene menos presencia en la obra. Y ese menos presencia en la obra pudiera dañar la obra completa, porque no entró en el momento, porque no se acordó y marca, pues. Entonces, cuando uno va a una reunión, siendo uno gerente por condiciones de organización, uno tiene que despojarse de eso, porque el despojarse de eso te hace igual a los otros y te hace abrir también los canales con los otros. Entonces, el poder crear las condiciones, como dice Jesús Alberto,
cuando uno abre una reunión, esos primeros 5 minutos son clave para que la reunión tenga efecto y se quiera hacer reuniones, porque muchas veces dicen, oye, otra reunión con fulano de tal, donde hablan 1 hora o 2 horas y termina no con un plan de acción para corregir algo normalmente o para celebrar también, pues. Entonces, esa condición de saber cómo está el otro, esa condición de saber cómo afecta, digamos, lo que se va a decidir al otro, evidentemente esa es la condición que crea el ambiente para la gente se abra, para que la gente entienda de que ahí no están contra nadie, sino ahí hay una razón que se expone, las puedes poner el gerente como también la puede poner cualquiera, pues, y como hay respeto, porque hay ciertos valores que la conversación realmente se fortalece. El valor del escuchar, que ya se dijo, el valor de la empatía, el valor del respeto, de la credibilidad, son valores que si se fijan en una organización, están dando las condiciones para que la conversación sea fluida y no se genere obstáculos o barreras durante ella. Y se tome, porque es verdad lo que dice Jesús Alberto, nosotros somos interpretativos totalmente, ¿no? Las mismas personas que oyen lo mismo, a mí me está pasando eso en una actividad que yo estoy haciendo, yo estoy ahorita facilitando financiamiento a proyectos y mi énfasis es que yo no le doy la presentación al cliente si no está toda la junta directiva, porque ya me ha pasado que el CEO quiere oír la propuesta. Cuando yo la hago, él se sintió entendido por mí, que después yo se lo pongo por escrito para asegurar que lo que yo dije es realmente eso. Pero entonces cuando él va a los miembros de la junta directiva, me he encontrado que los miembros de la junta directiva se niegan a aportar, se niegan a entender, porque él, es posible que en ese momento que me escuchó, tiene un problema personal, tiene un problema de familia, se desvió su mente, y él entendió algo que se lo transmite a los otros miembros. Entonces yo trato de que todos los miembros, la mayoría de los miembros estén ahí para asegurarme de que al final validar, que es que es realmente lo que es un coach, es eso, validar en el proceso de comunicación, que es lo que tú trataste de decir. Porque cuando lo validas desde el comienzo y todo el mundo está alineado a lo que se dice en ambas partes, mira, la confianza entra por todo. Ese es el otro principio. Para mí, el principio es la confianza y para tener confianza tiene que tener credibilidad, tiene que tener coherencia, tiene que tener que son los valores que hace la confianza. Entonces es un aprendizaje. El conversar si lo tomas como tal, es un aprendizaje diario, porque no solamente es con tu organización, es con tus hijos, con tus nietos, con la familia, con tu pareja. Tienes que aplicarlo igualito, porque interpretan algo que y a uno le ha pasado. Yo tengo tantos años de casado que muchas veces creo que de lo que estoy diciendo yo me lo voy a entender y resulta que me sale, no, pero tú no me dijiste eso y yo estoy seguro que lo dije, pero no lo validé. Entonces cometí el error de no validar para que la otra persona me dijo, no, sí, es verdad lo que tú estás diciendo, tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí fluye todo, pues. Entonces, el crear las condiciones es algo básico para establecer una conversación, no por posición, no por poder, sino por empatía de los miembros de una organización, en este caso, o en la familia, pues. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Sí, lo que menciona Ángel lo voy a remitir a otra de las grandes ventajas que tiene la conversación. Y cuando digo la conversación, pueden entenderme como el modelo gerencial basado en la conversación. Y en cualquier otro ámbito, es importante tener presente que la conversación es un espacio por excelencia para el aprendizaje. Si algo representa una ventaja comparativa de las empresas, de cualquier empresa, de cualquier iniciativa, proyecto económico, es la capacidad que esa empresa o ese emprendimiento tenga para aprender. ¿Aprender qué? ¿Qué tiene que aprender una empresa? Tiene que aprender básicamente de su experiencia. Tiene que responder preguntas, y aquí estoy viendo, no sé quién fue que colocó, el poder de la pregunta, alguien mencionó, creo que fue Miriam, el poder de la pregunta.
la pregunta en el espacio de una familia, de una organización que comparta un conjunto de valores, que comparta un propósito común, es poderoso, porque individualmente es poderoso. Individualmente es poderoso que uno se pregunte intensamente, como lo planteo en el libro que les comenté antes, que publiqué el año pasado en Amazon, que uno se pregunte poderosamente, con mucha intensidad, ¿qué es lo que tengo que aprender? Como me dijo un amigo mío que me preguntaba el nombre de mi abuelo y no lo recordaba, y él me contó eso y estaba como ansioso. Él decía, anoche me preguntaba y le pregunté a toda mi familia y nadie se acordaba. Pero Dios, ¿cuál es el nombre, el apellido del abuelo de Jesús Alberto? Que no lo recuerdo. Esa intensidad equivale a un impulso significativo hacia nuestro cerebro. Le estamos dando una orden al cerebro, de manera que él, cuando mi tío abuelo, mi abuelo, es mi apellido Alcalá. Y cuando este individuo que les estoy contando iba en el auto por puesto, en una camioneta de pasajeros, y en la emisora pusieron, hoy se cumplen 200 años que nació el arquitecto que construyó en Madrid la Puerta de Alcalá. Aquel hombre saltó de la silla y me llamó inmediatamente. Bueno, casualmente nos encontramos y nos abrazamos, y yo le digo, ¿por qué estás tan emocionado? Porque me acordé del apellido de tu abuelo, porque lo dijeron en la radio. Pero es eso que llaman la zona reticular, una área del cerebro, que es la que tiene la función de regular el paso de la vigilia al sueño, y tiene también la función de filtrar, que es lo importante para nosotros. Cuando nosotros jerarquizamos con mucha intensidad qué es lo que nos importa, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos lograr, entonces, como magia, van a aparecer las respuestas por todos lados. Ahora, imagínense que eso surge en el marco de una conversación. No es solo yo conmigo, sino que yo, en el equipo mío, les lanzo una pregunta. ¿Cómo podemos acortar, así con intensidad, el tiempo de demora de nuestros clientes cuando están acá esperando ser atendidos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? No estoy dando ninguna orden. No estoy dando ninguna orden. Es una gerencia conversacional. Estoy utilizando un recurso que nos aportan los hallazgos de la neurociencia para introducirlo en el modelo, en el estilo de conversar. Estoy llevando a mi equipo a plantearse como un asunto de prioridad la atención al cliente, la calidad, y subir como propósito, subir los niveles de satisfacción del cliente. Por eso yo insisto en que en la conversación, en el ámbito del emprendimiento, del trabajo productivo, de la empresa, y voy sacando estas conclusiones también para nuestra vida privada. Entonces, bueno, el aprendizaje, digamos, las empresas que aprenden, que hace muchos años en un libro llamado La Quinta Disciplina, Peter Senge llamó las organizaciones inteligentes, tienen una gran ventaja comparativa, y lo que la filosofía del lenguaje, la neurociencia ha aportado, después que se escribió aquel libro, es muy grande como para actualizar esas organizaciones inteligentes, basadas en un modelo conversacional, basadas también en la inquietud que recogen las empresas ágiles de darle respuesta rápido a los clientes, ya ahora, conversando, escuchando a los clientes, creando mecanismos para que los clientes se expresen, se manifiesten, pero siempre será la escucha la que nos permite validar lo que el otro está diciendo o lo que nosotros mismos estamos diciendo. Por eso es que la escucha ocupa un lugar especialísimo en este programa. Creo que como estamos terminando... Perdón, Jesús Alberto, Holly
está pidiendo la palabra Ok, y Betilde, me pareció ver a Betilde, no sé si... de acuerdo. Pero entonces lo que quiero es que conversemos un poco de que ya estamos terminando, porque ya cubrimos, aunque no cubrimos el objetivo completamente, el tema es la hora, ¿no? Quisiera cumplirles a ustedes siempre con el tema del horario. Y que bueno, todos también cumplamos, empezar a las 6:30 para terminar a las 8 en todas estas sesiones. Adelante. Holly, Bueno, no, ya como estamos cerrando, te ayudo a cerrar, te ayudo a cerrar. Bueno, entonces realmente ha sido para mí un trabajo bien productivo porque me llevo esa parte cuando tú dices entregarse a un proceso libre de influencias mutuas. Me gusta mucho esa frase porque cuando dice entregarse a un proceso libre de influencias mutuas, cuando nosotros estamos conversando en cualquier momento, en cualquiera de las áreas, generalmente nos vamos a encontrar donde de alguna manera las personas al conversar se acercan cada una con sus respectivas expectativas. Entonces cada uno desde sus expectativas lleva todo lo que son ese mundo de valores, ese mundo de creencias, ese mundo de ideas. Y a veces, en teoría, decimos, bueno, yo me acerco a esta persona con apertura, con empatía, para abrirme a lo que... Y sin embargo, como seres humanos al fin, cuando nos vamos metiendo en la conversación, nos vamos dando cuenta cómo cada quien está desde esa expectativa, buscando de convencer al otro desde lo que precisamente son, sobre todo esa parte de las creencias, esa parte del pensamiento, donde nosotros de alguna manera en eso es lo que eso es lo que es para nosotros lo más importante. Entonces, cuando tú nos invitas a entregarnos a este proceso libre de influencia, es como revisar permanentemente desde qué expectativa yo me estoy entregando al otro, desde qué expectativa. Sabes que, por ejemplo, yo ahorita he compartido con mucha gente que a veces se dice que, bueno, que la comunicación virtual ha distanciado a la gente, entonces que realmente la comunicación cuando es person to person, como dice mi sobrino, uno de mis sobrinos dice carnita, carnita, otro dice carne con hueso, carne y hueso, comunicación carne y hueso, que esa es realmente la comunicación más importante. Sin embargo, yo a través de las conversaciones de los chats, sobre todo a veces en los trabajos que realizo, a veces inclusive en los grupos de la familia, me doy cuenta cómo se va estableciendo una conversación que te permite como tener una fotografía de cómo cada quien se está comunicando. Y así como lo vemos en el chat, así es como se comunica la gente en su día a día, llámese en la parte organizacional, llámese en la parte, en la parte familiar, llámese en la parte comunitaria, en cualquiera de las áreas. Y entonces me doy cuenta cómo cada quien, tú por cierto ahorita lo usaste, cómo cada quien cuando se comunica desde lo que lo afecta, bien sea para lo positivo como para lo negativo. A veces la gente te está hablando y te está insistiendo en algo, entonces tú te das cuenta que se queda pegada en una idea desde su expectativa, de una creencia o de un valor, y te está hablando desde su dolor. Y por más que tú le digas lo que tú le digas, tú no lo vas a convencer. Entonces simplemente me gusta mucho esta parte de hacer la importancia de escuchar. Entonces, yo no te voy a convencer, yo simplemente te voy a escuchar en ese entregarme, en ese proceso precisamente libre de influencia. Yo simplemente te voy a escuchar porque a veces caemos en ese juego como que, como te quiero ayudar, te empiezo a hacer sugerencias, pero te las estoy haciendo también desde mis propias creencias. Entonces el otro yo a veces no lo voy a mudar, no le voy a cambiar sus creencias, no le voy a cambiar sus valores, pero si escuchándolo, eso más bien también me sirve a mí para aprender, para aprender. Y yo cuando ahorita nos reunimos en el pequeño equipo, yo decía, escucharme a mí misma, y creo que lo decían muchos, Miriam también lo decía, cuando yo me escucho en ese momento de la conversación, en esa entrega, en ese proceso libre, ¿no? De encuentro mutuo, en la medida que me escucho, yo misma me puedo decir, hacia dónde quiero yo llevar esta conversación. Ah, es que yo me estoy comunicando desde mi creencia, pero esa no es la del otro. Entonces,
en esa medida vamos fluyendo, vamos fluyendo, vamos fluyendo, y es cuando esa comunicación se convierte en una comunión, en un verdadero aprendizaje, porque yo a ti no te quiero convencer de nada, ni quiero que tú me converses de nada, simplemente vamos a escucharnos. Y entonces allí, paradójicamente, llegamos a un mismo objetivo, nos encontramos. Entonces, bueno, me parece excelente este planteamiento que haces tú de la gerencia conversacional, me ha parecido excelente el ejercicio, de las participaciones de todos, me voy pues, con un gran aprendizaje. Y bueno, que seguimos aquí en estos aprendizajes en las próximas sesiones. Entonces, bueno, gracias a todos por todo lo que lo que nos han aportado, lo que me han aportado y seguimos adelante. Y nos vemos el 25. Está muy bueno. Sí. Hay cosas maravillosas acá. Le agradezco a Miriam que ha estado. Esto se salva, esto no se pierde, porque cuando uno descarga, será en el chat también. Entonces ha estado 180. identificando, poniendo en el lenguaje algunas ideas que van saliendo y ella las reafirma, las hace explícitas. Estamos pendientes por acá, hace rato estamos pendientes. Bueno, gracias por el libro de Comunicación No Violenta de Rosenberg. Muy bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un curso con María Elena Garazzini sobre este tema. Muy bueno este planteamiento. Bueno, saludo a Marlene, no sé si Armando también está. Armando, saludos a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Hola. Y por ahí está Marlene y Armando no sé si está. A lo Bueno, mejor ya están estamos. los dos con el mismo teléfono. A lo mejor. Estamos ya cerrando. Si alguien quiere decir algo, cerrar una palabra con que se llevan simplemente, muy corto, muy breve, que se llevan. Ya Oli dijo que se llevaba. Déjame salirme de aquí ya. Adelante. Ya yo Adelante, dije lo que Jimena. me llevaba. Y por aquí estamos, Jesús Alberto. Un placer. Es Armando. Brevemente. Ve, te dije que estaban amorochados los dos en el mismo Sí, teléfono. Armando, te oigo la voz. Acá Bueno, estamos sí, los dos abrochados. dos palabras, ¿qué se llevan de hoy? ¿Qué les quedó acá hoy? Wow, Porque mucho aprendizaje, vale. Mucho las competencias. ¿Cuáles son las competencias conversacionales? Vamos a distinguir algunas, ¿no? Pero vamos a trabajar para que vayan pensándolo en equipo con dos preguntas. Una, ¿cuáles son las buenas conversaciones? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuáles son los ingredientes de una buena conversación? Llévenselo para que lo piensen. Esa es una pregunta que vamos a hacer. Y la otra es, ¿cuáles son las competencias conversacionales? O sea, además de la escucha, que ya ha salido varias veces, ¿cuáles habilidades deberían exhibir los integrantes de un equipo, de un grupo, para que contribuyan a co-crear una buena conversación? Esas son las dos preguntas que vamos a estar trabajando la próxima semana. Así que bueno, si no hay nada que decir, ¿alguien quiere decir algo? Estamos contando regresivo. Contamos hacia atrás. Nadie tiene nada que decir, nos estamos yendo. Solo gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Buenas noches. Una Nos buena vemos el noche. miércoles. Buenas Un noches. abrazo. Chao. Gracias. 6:30 hora de Argentina, 6:30, 5:30 Venezuela, 4:30 Colombia, etc. Chao. Chao. Saludos. Un abrazo. Chao.